Corazón gitano, final del destino. Corazón gitano. Corazón gitano, final del destino. Temporada 1, capítulo 14. Para entonces, apareció un nuevo hijo de Fabián González Guerra, Jesús Adrián, llegando a la familia cuando los primeros meses, las primeras semanas, todo fue perfecto. Los hermanos lo recibieron con amor y tranquilidad, sin saber lo que venía después, el sufrimiento, las mentiras que traía consigo aquel muchacho. Los primeros meses transcurrieron en aparente calma, pero pronto comenzó todo a cambiar. Jesús Adrián empezó a reclamarle a su padre, exigiéndole dinero, recursos, todo aquello que decía que no le había dado desde su nacimiento. Sin embargo, Fabián ni siquiera sabía de su existencia hasta mucho después. Resultó que cuando él estuvo con aquella mujer, ella nunca le dijo que estaba esperando un hijo suyo, aunque ella sabía perfectamente que Fabián era el padre. Durante meses y años, Jesús Adrián amenazaba a su padre, diciéndole que tenía que mantenerlo, que tenía que darle cuanto pidiera, aunque ya no era un niño, sino un joven casi adulto. Exigía que lo cuidara y le proveyera todo lo que necesitaba, pero lo peor venía después. Cuando no obtenía lo que quería, le decía que más valía que muriera. A veces se marchaba a donde su madre y lo llamaba por teléfono, y desde la distancia le decía con frialdad que ojalá no estuviera vivo, que su vida no le importaba en absoluto. Un día, Ángel de Mir, Lázaro y Jesús Adrián salieron rumbo al pueblo de Santa Clara. Caminaban por el camino cuando se les acercó un hombre, amigo de Jesús Adrián. En realidad, eran dos jóvenes que acompañaban al hermanastro. Sin previo aviso, uno de ellos se apartó del grupo, se acercó por detrás de Ángel de Mir y lo sujetó con fuerza, apartándolo del camino. Le dijo que necesitaba hablar con él a solas, que quería hacerle lo mismo que le hacía a su hermano. Ángel de Mir intentó luchar, pero el hombre lo empujó al suelo y lo mantuvo sujeto con tanta fuerza que apenas podía moverse. Lo arrastró hasta una casa que se alzaba cerca de la carretera, a apenas unos metros del camino. Le amarró la boca y lo cubrió para que nadie pudiera oírlo. En ese momento pasaban por allí Lázaro y Jesús Adrián, apenas a unos pasos. Ángel de Mir intentó gritar, pedir ayuda, pero la voz no le salía y nadie lo escuchó. Su hermano y su hermanastro pasaron de largo, sin saber que a pocos metros lo tenían retenido y amenazado. El hombre lo mantuvo sujeto, amenazándolo, hasta que tras una lucha desesperada, lo soltó de pronto y le dijo con voz sombría: «Algún día nos volveremos a ver». Ángel de Mir corrió lejos, temblando, sin saber que lo peor estaba por venir. Pasaron apenas unos días. Antes de que Ángel de Mir pudiera contarle a su padre lo ocurrido, Jesús Adrián se le adelantó. Fue donde estaba Fabián y le mintió diciendo que a Ángel de Mir lo habían agredido por el camino, que él no se había defendido, que todo era su culpa y que ni siquiera había intentado huir. Puso palabras falsas en la boca de su hermanastro, manchando su inocencia ante su propio padre. Poco tiempo después, Ángel de Mir se encontró de nuevo con aquellos dos jóvenes. Jesús Adrián caminaba junto a ellos. De pronto, uno de los muchachos levantó la mano para golpear a Jesús Adrián. Al verlo, Ángel de Mir se interpuso y lo defendió. El agresor, furioso, descargó sus golpes contra Ángel de Mir en su lugar. Hubo forcejeos, empujones y puñetazos. Ángel de Mir logró responder y golpear al hombre, y en medio del alboroto le gritó a Jesús Adrián: «¡Corre! ¡Huye de aquí!». Jesús Adrián salió corriendo y se escondió entre los árboles, mientras el muchacho que lo acompañaba se quedó en el suelo, con el teléfono móvil de Jesús Adrián entre las manos, abandonado en medio del camino. Capítulo 15. Pasaron apenas unos días, y fue entonces cuando Jesús Adrián, con la única intención de dejar mal a Ángel de Mir, se presentó ante su padre Fabián González Guerra y le contó una historia llena de mentiras. Le dijo que a Ángel de Mir lo habían agarrado por el camino, lo habían tirado al suelo y que habían intentado hacerle daño, abusar de él, y añadió, mintiendo descaradamente, que él, Jesús Adrián, había sido quien intentó defenderlo, mientras que Ángel de Mir, cobarde, había salido corriendo huyendo y lo había abandonado a su suerte. Todo fue al revés. En la realidad, había sido Ángel de Mir quien se había puesto enfrente para defender a Jesús Adrián cuando uno de los muchachos levantó la mano para golpearlo, y fue él quien recibió los golpes en su lugar.
mientras que Jesús Adrián fue quien salió corriendo y se escondió. Pero ante su padre, las palabras de Jesús Adrián fueron las únicas que se escucharon. Fabián, creyendo ciegamente las mentiras de su hijo, se volvió contra Ángel de Mir con desprecio y le dijo palabras que le partieron el alma. Le gritó que no era un hombre de verdad, que era débil, que era afeminado y que por eso huía en lugar de enfrentar las cosas. Ángel de Mir se quedó callado al principio, sin saber cómo defenderse ante tanta injusticia. Poco después se acercaron sus hermanas y su madre Lía Atencio Rodríguez, con los ojos llenos de preocupación, y le preguntaron a Ángel de Mir si era verdad todo aquello que Jesús Adrián le había contado a su padre. Entonces Ángel de Mir les contó la verdad. Les aclaró con claridad qué había sucedido realmente, cómo ocurrieron las cosas, quién había atacado y quién había defendido, y cómo Jesús Adrián había sido quien salió corriendo y lo había dejado solo. Pero por más que se lo explicaron a Fabián, él no quiso creerles. Prefirió creer en las palabras de su nuevo hijo, a pesar de que ese mismo hijo no lo quería, no lo respetaba y a menudo le decía que ojalá estuviera muerto. Fabián prefirió creer en la mentira de quien le deseaba la muerte, antes que en la verdad de su propio hijo, que siempre lo había respetado y amado. Capítulo 16. Después de todo aquello, apareció un hombre llamado Bernardo Gallardo. Sucedió que la madre de Bernardo vio una aparición, un espíritu sin cabeza, y ella aseguraba que tenía el aspecto de Fabián González Guerra. Al verlo, la mujer quedó aterrorizada. Cayó enferma de inmediato y fue llevada a su tierra, en Bocas del Toro, donde poco tiempo después falleció. Entonces Bernardo Gallardo, lleno de ira y sin razón alguna, culpó a Fabián González Guerra de la muerte de su madre. Lo acusó diciendo que él la había matado, que era culpa suya. Llegó un día donde él y le pidió una de sus prendas de vestir. Fabián González Guerra, hombre bueno e inocente, sin sospechar nada, se la entregó. Pero Bernardo la quería con un propósito oscuro: usarla para hacerle brujería, para hacerle daño, para que cayera enfermo y muriera. Y así lo hizo. Realizó trabajos maléficos contra Fabián González Guerra. Pasó entonces alrededor de un año y poco a poco Fabián González Guerra comenzó a enfermarse. Se debilitaba día tras día. Su salud se consumía lentamente. Con el paso del tiempo, hacia los años 2017 y 2018, su enfermedad se agravó cada vez más. En medio de todo esto, Ángel de Mir, sintiéndose acorralado y buscando defenderse, comenzó a recurrir también a la brujería. Primero la dirigió contra un maestro llamado Abraham, quien le había prometido ayudarlo a realizar la prueba de ADN que tanto necesitaba, pero que al final nunca cumplió su palabra. También ocurrió que un día, en el salón de clases, un compañero lo agredió sin motivo ni provocación. Ángel de Mir, en su dolor y enojo, hizo brujería contra él. Pocos días después, aquel muchacho cayó enfermo y guardó cama durante una semana entera. Más tarde, Ángel de Mir recordó lo que había hecho y sintió remordimiento. Canceló aquel trabajo y el joven se recuperó. Pero el engaño más grande vino del maestro Abraham. Le prometió a Ángel de Mir una beca muy importante, llamada la Beca Mundial, y le dijo que debía pagar la suma de $100 para poder acceder a ella. Fabián González Guerra, con el corazón generoso y queriendo lo mejor para su hijo, ayudó a pagar ese dinero. Sin embargo, Abraham los engañó descaradamente. Los hizo firmar un papel falso y la beca jamás llegó. Todo había sido una mentira. Ángel de Mir, consumido por la desilusión, la rabia y el dolor, hizo brujería contra el maestro Abraham. Poco tiempo después, el maestro fue de vacaciones a un río junto con sus 2 hijos. Allí ocurrió la tragedia. Los 3 se ahogaron. Ángel de Mir recordó entonces lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Lo que había lanzado al mundo no tenía vuelta atrás. Capítulo 17. Entonces, tras todo aquello, Ángel de Mir decidió vengarse de Marcos y de Sara. Les hizo brujería para que su relación se rompiera, pues no soportaba que anduvieran diciendo mentiras y calumnias sobre su madre Lía Atencio Rodríguez, afirmando que ella andaba con otros hombres, engañando a su padre. Además, Sara también había dicho que Ángel de Mir había entrado a robar dinero a la casa de Marcos Miranda,
echándole una culpa que no era suya. Cansado de tantas falsedades, Ángel de Mir hizo el trabajo para que se separaran. Pasaron los años y poco a poco los problemas entre Marcos y Sara fueron creciendo, hasta que finalmente se separaron. Sara se fue y formó una nueva familia con otro hombre. Y así terminó aquella relación que tanto mal había traído a su hogar. Desde entonces, Ángel de Mir comenzó a hacer brujería también, para saber lo que sucedía a su alrededor, para descubrir la verdad, para conocer lo que hablaban a sus espaldas, quién decía chismes y quién mentía. Así fue enfrentando cada calumnia, mientras su padre Fabián González Guerra se consumía cada día más por la enfermedad. Un día, el señor Rogelio Gómez llevó a Fabián al hospital y lo trajo de regreso a casa. Tiempo después, fue César Augusto quien lo llevó de nuevo a recibir atención médica. Pero al regresar del hospital, el estado de Fabián González Guerra empeoró de golpe. Al llegar a casa, se puso muy grave y pasó toda la noche sufriendo. Al amanecer, a la mañana siguiente, Fabián González Guerra falleció. Ese mismo día, llegaron los médicos forenses para realizar todas las revisiones correspondientes. Por la tarde, se realizó el velorio. Entonces apareció Jesús Adrián, junto con sus 2 hijos. Se acercó a saludar como si nada hubiera pasado, con palabras amables y gestos de cortesía, burlándose de todo el dolor que reinaba en la casa. También quiso entrar Alejandro González, pero su madre Lía lo detuvo en la puerta y lo reprendió con firmeza. «No entres aquí. Cuando él estaba vivo, tú no le hiciste más que la vida imposible. Ahora no vengas a fingir cariño». Alejandro, asustado por sus propias culpas, dio media vuelta y se alejó. Al día siguiente, los hombres fueron a cavar la tumba para el entierro de Fabián González Guerra. Allí, entre lágrimas y lamentos, se lo llevaron a su descanso eterno. Y así, con la tierra cubriendo su sepulcro, comenzó a cambiar el destino de todos los que quedaron. Esta historia continuará. Corazón gitano.